Esta presentación se basa en un documento que trabajó el Comité Sectorial de Salud durante varios meses, ¿no? Y que finalmente ha sido el insumo básico para hacer el plan de gobierno de Juntos por el Perú, y es el que está, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese alcance tiene. Entonces, tiene la propuesta en sí de reforma es bastante más amplia del programa de gobierno, porque el programa de gobierno tiene un periodo determinado. Entonces, voy a proceder a la presentación. En primer lugar, voy a traer a colación esta cita de José Carlos Mariátegui, que nos dice que el problema sanitario no puede ser considerado aisladamente. Se enlaza y se confunde con otros hondos problemas del dominio del sociólogo y del político. Los males, los morbos de la sierra y de la costa se alimentan principalmente de miseria e ignorancia. El problema, a poco que se le penetre, se transforma en un problema económico, social y político. Es por esta razón, ¿no?, que el tema sanitario no puede ser visto, o la reforma de salud no puede ser visto desde el sector salud exclusivamente. Tiene que ser visto desde una perspectiva mayor, desde, en general, del Estado. Y el planteamiento de Juntos por el Perú es hacer una refundación del Estado, ¿no? Básicamente, porque es necesario refundar el sistema de salud y las políticas de protección social, y esto nos ha sido evidente bajo algunos hechos que han ocurrido en los últimos años. Se ha venido incubando una profunda crisis del modelo económico neoliberal, del régimen político que hemos visto en los últimos años, y en este último año de manera crítica, ¿no?, y del sistema sanitario, que se han hecho evidentes con el proceso de anticorrupción y la pandemia del COVID, ¿no? En primer lugar, es importante tener en consideración que el modelo neoliberal tiene varios componentes. El primero es la economía, que tiene un carácter extractivista, primario exportadora, generadora de desigualdad, economía informal, precariedad laboral y daño ambiental. Y es oligopólica y desregulada. El Estado, que es subsidiario, privatista, permisivo, débil, ineficiente y tolerante con la corrupción, al servicio de grupos económicos e indiferente con la población. El ambiente que es desprotegido, hay degradación, destrucción, extracción ilegal. Y finalmente también en la sociedad hay una cultura que se basa en la desigualdad, en la pobreza, en la precariedad de la vida y el trabajo, y también en el individualismo que se ha ido creciendo en la sociedad a costa de la solidaridad. Pues estos elementos que constituyen todo el tema neoliberal no solo abarca también salud. Entonces, en la parte económica tenemos que hay mercados de salud oligopólicos, y también esos mercados están desregulados. También tenemos que el Estado es subsidiario, ha privatizado, es permisivo, es débil, ineficiente y tolerante con la corrupción. Hemos visto cómo ocurre la puerta giratoria entre el sector privado y las autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, finalmente lo que tenemos se ha producido una mercantilización de la salud, la educación, las pensiones. Existe desprotección social, un sistema sanitario en crisis y una crisis de gobernabilidad territorial. Finalmente, en resumen, lo que tenemos es un Estado, una república sin ciudadanos, donde todas las personas no tienen el mismo valor en realidad. Eso lo hemos visto en los últimos meses durante la pandemia. Las principales limitaciones del sistema de salud: en primer lugar, hay una existencia de un sistema de salud sin gobierno sectorial. No se gobierna el sector, es un piloto automático que continúa, lo cambian los ministros y sigue haciéndose lo mismo, y en realidad esto ocurre en todo el Estado, ¿no? Y generalmente esto ocurre porque el MEF es el que gobierna en realidad, y gobierna con determinados grupos económicos. Hay fragmentación organizacional e institucional en el sector, segmentación económica y financiera del acceso y la cobertura sanitaria, y lo que vemos, y ha sido evidente estos últimos meses, es que la gente se atiende de acuerdo a su capacidad económica. Para conseguir una cama de cuidados intensivos, obviamente no todos tienen el mismo acceso, ¿no? Finalmente, también tenemos que la autoridad sanitaria tiene baja capacidad de acción política, de recursos, y de gestión y de influencia. Hay una nula, escasa prioridad política de la salud de la población.
Hay muy baja gobernabilidad del sector salud por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. Y esto lo hemos visto en la epidemia en los 3 niveles de gobierno, en realidad, ¿no? Una descentralización y una regionalización improvisadas e insuficientes. El financiamiento es precario, regresivo, ineficiente. Los recursos destinados al sector salud han sido bastante pobres en realidad e insuficientes, y muy en especial en los fondos públicos, ¿no? Es claramente regresivo, dado que la principal fuente de financiamiento es el gasto de bolsillo. Existe ineficiencia financiera debido a la segmentación de la fuente de financiamiento, que genera costos de transacción bastante grandes, ¿no? Con la existencia de las instituciones de administración de fondos, ¿no? Por ejemplo, las sanidades tienen 3 administraciones de fondos y tienen 3 hospitales. Cada IAFA tiene un hospital, ¿no? Es obviamente un desperdicio de recursos, un aparato burocrático enorme, ¿no? Luego, el financiamiento público está mermado más aún por la corrupción imperante en el sector. Y lo que tenemos también es una significativa mercantilización, privatización y desregulación sectorial debido a la implementación de las políticas neoliberales. Hemos visto cómo se ha ido privatizando, primero la seguridad social, una parte fue a las EPS, ¿no? Posteriormente ha habido compra de servicios a privados, ¿no ha sido? Por ejemplo, salud. No ha incrementado la producción de las resonancias magnéticas desde el año 2008, pero sí se ha incrementado el número de resonancias que compra significativamente el sector privado. Tenemos mercado de la salud bastante oligopólicos. Tenemos, por ejemplo, que en el sector aseguramiento, en el sector del aseguramiento y las clínicas, el grupo de crédito controla gran parte del mercado. Tanto clínicas como la compañía de seguros Pacífico, y el grupo Continental controla también el grupo de la Clínica Internacional y lo que son seguros RIMAC. Mientras tanto, el grupo de Interbank controla gran parte del sector farmacéutico. Entonces lo que tenemos es un sector salud controlado básicamente por 3 grupos financieros. Tenemos un modelo de atención fragmentado y obsoleto en enfoque y capacidad de respuesta, con grandes desigualdades en oferta, limitado a acceso a servicios integrales y de calidad, insatisfacción marcada por la atención de salud, limitado acceso a medicamentos, insuficiente y precaria infraestructura y equipamiento de salud, abandono de la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿sí? En realidad, el país casi no produce tecnología propia, y eso lo hemos sufrido estos meses, ¿no? Hay serios problemas de personal en el sistema de salud, hay déficits importantes y multiempleo del personal de salud, y el personal de salud tiene que trabajar en múltiples entidades, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado se le paga un monto muy pequeño de lo que recibe la clínica por parte del seguro privado. Hay distribución inadecuada y concentración en la capital y en las grandes ciudades. Hay déficit de personal para la atención primaria de salud. Hay una adecuada formación del personal. No se forma el personal que requiere la población y el sistema necesita. Carece de adecuadas competencias profesionales, ha ido empobreciendo la formación profesional, y esto debido a la privatización de esta formación. Deficientes condiciones de trabajo y relaciones laborales. Hay una extendida corrupción en el sector. Y finalmente hay una limitada acción sobre los determinantes sociales y la promoción de la salud. Y te voy a presentar este cuadro que nos da una vista panorámica del subsector público. Tenemos el sector del MINSA con los gobiernos regionales, de salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, el número de afiliados que tenemos en
en el MINSA y gobiernos regionales son 19 millones de personas afiliados al CIS, y básicamente 20 millones, ¿no? El salud tiene 10 millones y los otros tienen una cantidad bastante baja en realidad, ¿no? Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el gasto, la cantidad de presupuesto, vemos que el MINSA y los gobiernos regionales durante el 2019 tuvieron 20.000 millones de soles. De salud, 11.000 millones de soles. Las sanidades de las Fuerzas Armadas, 344, y la sanidad de la Policía Nacional, 822. Aquí tenemos un presupuesto per cápita, y en realidad es bastante similar. Entre el MINSA y los gobiernos regionales, comparado con el de salud, es prácticamente lo mismo. Hay diferencia significativa con la sanidad de las Fuerzas Armadas, y en este monto solo se está considerando los montos de digamos, lo que está en tesoro público, no lo que está en los fondos de aseguramiento, porque es información, no es pública. Y en la sanidad, que tiene casi 3.000, casi el triple de los anteriores, y en la sanidad de la Policía Nacional tenemos casi el doble. Sin embargo, si correlacionamos eso con la cobertura real que tienen, el acceso real que tienen las personas, vemos que, por ejemplo, los afiliados al CIS, cuando utilizan un servicio de salud, en la zona urbana el 81%, 82% usan los servicios propios. Y en la zona rural el 93%. Pero sin embargo, es salud, ¿no? Solo llega a cubrir en la zona urbana el 68%, y el resto se atiende o en servicios del ministerio o en privados, y en la zona rural el 51%. Y finalmente tenemos lo de las sanidades de las Fuerzas Armadas y de sanidades de policía, tienen una cobertura en la zona urbana del 60% y en la zona rural un limitado 37%. Entonces, si uno ve y compara estos accesos reales que tiene con los gastos que se hace per cápita, hay una desproporción significativa, ¿no? Y eso tiene que ver con la pobre capacidad de oferta que tienen las sanidades de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso lo vemos ya en detalle en el número de médicos, en establecimiento de primer nivel, por ejemplo, tenemos en el MINSA y el gobierno regional tienen 4.1 establecimientos por cada 10.000 habitantes para el primer nivel de atención, mientras el salud prácticamente no tiene atención del primer nivel, 0.3, ¿no? Y estos son las tasas por cada, para los... Y tenemos, por ejemplo, el servicio del tercer nivel, los hospitales, ¿no? Es más o menos similar a lo que tiene el MINSA y de salud. Sin embargo, aquí, por la poca cobertura poblacional, sale una tasa bastante alta. Estas son las fuentes donde se sacó la información. Entonces, la siguiente pregunta hay que hacerse es, ¿qué implica refundar el sistema de salud y la política de protección social? Primero, que es importante que el cambio de la refundación tiene que ver con la institución de la ciudadanía social y la salud por derecho social, universal. Actualmente la Constitución no establece la salud como derecho fundamental. Entonces, por lo tanto, el Estado no está obligado a garantizarlo. Entonces, es necesario convertir este derecho en un derecho vigente, ¿no? En esta bicentenaria república, reduciendo las inequidades estructurales a través de la protección social y del abordaje de sus determinantes. En ese sentido, la presente propuesta no pretende ser una reforma más en el Estado, en el marco del Estado y una economía neoliberal, y una sociedad donde priman los valores individualistas. El nuevo sistema debe sustentarse en valores solidarios, una sólida gobernanza, una eficiente organización, una estructura sistémica, adecuado y sostenible financiamiento, servicios de calidad, personal de salud competente, medicamentos para todos, que asegure el derecho a la salud orientado hacia el bien común y el acceso universal. Básicamente, entonces, necesitamos una nueva república, que es convertir la república neoliberal en una república social que considere todos los derechos sociales como derechos fundamentales de todos los ciudadanos por igual, ¿no? Basado en el derecho social universal, con un sistema de cuidados, seguridad y protección social de carácter universal,
no programas focalizados de relevante cobertura y solo dirigidos a los pobres, y un nuevo sistema nacional de salud. Los factores favorables que existen en estos momentos, la epidemia se convierte en una oportunidad importante para reformar el sistema de salud. Es importante que lo que se ha visto que la epidemia ha puesto sobre agenda el problema profundo del sistema sanitario peruano. Se ha mostrado la perentoria necesidad de un sistema de cuidados y seguridad y protección social universal con una economía informal o una PEA del 70% que no tiene capacidad de valerse por sí mismo y a pesar de la cuarentena no puede sobrevivir. Entonces aquí hay un tema de que estos sistemas tienen que ser de carácter universal. Se ha hecho evidente las limitaciones y la perversión de la economía del mercado regulada y del aseguramiento universal en salud, así como el funcionamiento venal del sector privado. Hemos visto, por ejemplo, que el sector privado ha cobrado por pruebas moleculares y no pequeños montos, cuando las pruebas moleculares eran pagadas, incluso aumentadas por el Estado, ¿no? Y posteriormente, después de este escándalo, el Estado no ha hecho nada, no tomó ninguna acción de carácter legal, ¿no? Hemos visto también cómo las clínicas han pedido, por ejemplo, para atención de COVID, un depósito de 50.000 o 70.000 soles, ¿no? Para atenderse en emergencia, cuando eso está prohibido por la ley de emergencias, ¿no? Y nuevamente el Estado no hace absolutamente nada, ¿no? Hemos visto los precios de los medicamentos que cobran hasta 100, 200 veces las clínicas, ¿no? Incluso las farmacias ha habido encarecimiento y especulación con medicamentos, con oxígeno y con insumos de cuidado, por ejemplo, ¿no? Se han hecho patentes grandes limitaciones del sector del Estado neoliberal para responder a las necesidades de la población. Se ha revalorizado la salud como un supremo bien público en el imaginario colectivo. La acción estatal ha sobrepasado tímidamente los límites, los dogmas y las políticas públicas neoliberales. Se ha dado por primera vez después de muchos años subsidios a determinados grupos sociales, ¿no? Se ha identificado tímidamente la necesidad de un nuevo pacto social, pero sin precisar su alcance. Luego, ¿cuál es el marco político de la reforma? Como hemos mencionado, esta reforma no se enmarca en una transformación profunda del país, que incluye una reforma política de su modelo productivo, de las políticas tributarias y de la protección social y de los derechos, comprendiendo los siguientes aspectos. Aquí es importante enfatizar que no puede haber reforma de la salud seria si es que no existe una reforma tributaria radical, ¿no? Que es una reforma progresiva en la cual las personas con mayores ingresos paguen más, ¿no? Que se evite la elusión y la evasión tributaria. Los componentes son la institucionalización constitucional del derecho a la ciudadanía social, ¿no? La declaración de la salud como derecho ciudadano y responsabilidad del Estado, la desmercantilización de la salud, la eliminación de la subsidiariedad estatal y la incorporación de la función promotora del Estado en el desarrollo económico y social. Una reforma profunda del Estado que incluye la institucionalidad y la política de desarrollo social, así como la reincorporación de la función de planeamiento de las políticas públicas y de regulación. Y esta tiene que ver con una reforma de la estructura del Estado, que tiene que ver con de la gestión pública en realidad, ¿no? Tenemos que transformar el Estado para que el MEF no sea una entidad, que la entidad que gobierna, que decide cuánto se gasta en salud, cuánto se gasta en educación. Pues esto tiene que terminar, en realidad, ¿no? Tiene que haber una revisión y fortalecimiento de la descentralización desde una lógica de gobernanza descentralizada con profundos cambios en sus mecanismos de representación política y participación ciudadana, con descentralización fiscal y fortalecimiento de las capacidades en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Aquí hemos visto que en la pandemia que ha fracasado, se ha mostrado incapaz, ¿no?, de actuar el Estado en sus 3 niveles de gobierno, ¿no? En el Ministerio de Salud ha sido evidente, en los gobiernos regionales también y en los gobiernos locales también, ¿no?
Y por ejemplo, un hecho llamativo, el Ministerio de Salud hace algunos meses ha sacado un plan multisectorial de largo alcance, ¿no? Es un plan estratégico, donde no aparecen los temas de la pandemia ni todo lo que se ha aprendido durante la pandemia. O sea, es como un universo paralelo y que lo importante es sacar el documento, no interesa si sea útil en realidad. Entonces aquí hay un problema de capacidad del gobierno en gobernar la situación real. Requerimos una reorganización de los distintos ministerios en gestión de las políticas sociales, en salud, desarrollo e inclusión social y el resto de ministerios de carácter social. Tiene que haber un fortalecimiento de la gobernanza sectorial en 3 niveles, bajo conducción del MINSA en sus funciones políticas y reguladoras del Estado, en el control de los mercados, prohibiendo los monopolios en el sector salud y desmontando progresivamente aquellos existentes en la actualidad. Tiene que haber función de los servicios de salud actualmente administrados por el MINSA de Salud, Gobierno Regional, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, integrándolos en un esquema descentralizado y sustentado en la atención primaria de salud integral. Tiene que haber una lucha frontal contra la corrupción prevaleciente tanto en el sector del sector salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Tiene que haber un reemplazo de la política de aseguramiento universal por un mecanismo de financiamiento público, equitativo y solidario. Y tiene que definirse al sector privado como suplementario, ¿no? Y eso tiene que ver con el control de los mercados de la salud. Y voy a pasar a precisar los elementos centrales de la propuesta del Sistema Nacional de Salud y Protección Social. Este lo tenemos que construir sobre la base de lo que existe, sobre la base de principios, cambiando los valores que existen actualmente en el sector salud, que es donde prima la salud como mercancía, la segmentación del acceso a la atención según condición social, el abandono de la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, nunca hemos visto que las personas tengan que ir a buscar su oxígeno haciendo colas en el mercado privado. Eso nunca se ha visto. Eso es responsabilidad del Estado, porque es un bien de insumo hospitalario. Entonces no tiene sentido, lo que representa simplemente es el abandono completo de la responsabilidad del Estado. Hay un individualismo neoliberal, una marginación social, una inequidad en salud. Estos valores tenemos que cambiarlos por los principios que sustentarían el nuevo modelo del sistema, que se basan en considerar como derechos fundamentales en la Constitución la salud como derecho ciudadano, de acceso libre a la atención y de cumplimiento obligatorio por parte del Estado y exigencia por las personas. La universalidad del acceso a la atención, la dignidad de la persona, la solidaridad, la sostenibilidad del sistema de salud, la equidad en salud. Y nuestro sistema tiene una finalidad que es básicamente lograr el bienestar y la salud de la población, garantizando el acceso universal a la atención integral de la salud y prestaciones sociales de calidad como expresión del derecho social. Como digo, tiene que ser parte de la construcción de un Estado social, ¿no? La salud como derecho fundamental. Y por eso es indispensable el cambio de la Constitución. La propuesta del modelo, básicamente tenemos los siguientes atributos. Tiene un alcance universal, concebido y percibido como un bien público esencial que es defendido por la población, como está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos con el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, que ha participado activamente en la campaña de vacunación que está desplegando. Una cobertura integral, con articulación intersectorial, articulado con una política integral de cuidado, seguridad y protección social, regido por una gobernanza descentralizada y territorial, basado en la atención primaria de salud, con participación social, con calidad y seguridad de la atención de salud. Vamos a precisar un poco la visión que tenemos de la arquitectura institucional, ¿no? Y básicamente definimos el Sistema Nacional de Salud y Protección Social como que comprende las
instituciones, las organizaciones y recursos que el Estado y la sociedad destinan a la protección de la vida y la salud de los ciudadanos, garantizando su derecho a la social, a la salud, cumpliendo con el estatuto de ciudadanía social, contribuyendo así al bienestar y la salud de toda la población. De esta manera, al proteger la salud, lo hace como parte esencial de la protección de la vida digna, plena y productiva para todos. Un marco jurídico y político de garantía de ciudadanos una protección social universal. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica? Lo que hemos planteado básicamente que el sistema asumiría la forma jurídica de un sistema funcional nacional. Es como, por ejemplo, en los sistemas administrativos que existen, ¿no? El sistema de contabilidad, de inversión, de planeamiento, que funcionan algunos mejor que otros, y también tenemos los sistemas funcionales que en realidad no funcionan, ¿no? Y por eso lo que se requiere cambiar es la lógica de la gestión pública para que estos sistemas funcionales operen en la práctica, ¿no? Y básicamente este sería el modelo institucional que comprende un conjunto articulado de entidades públicas. No estamos pensando en una sola entidad pública, estamos pensando en varias, cuya finalidad es lograr el bienestar y la salud de la población, garantizando el acceso universal a la atención de salud y prestaciones sociales de calidad como expresión del derecho social. Esta es la definición del sistema nacional, ¿no? Los sistemas nacionales son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En este sentido se requiere un nuevo sistema funcional, como ya mencioné, para que sea realmente efectivo. ¿Y cómo lo hacemos efectivo? Que tenga capacidad de planeamiento de largo plazo, ¿no? Y poder de decisión de la asignación presupuestal. Estas funciones están básicamente concentradas, son exclusivas del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese es el gran problema que tenemos en la administración pública. Ello deberá ser resultado de una reforma de la gestión pública que reste poder al MEF, como digo. Y voy a pasar a listar las entidades que formarían el Sistema Nacional de Salud y Protección Social. En primer lugar, el MINSA, como ente rector del sistema y responsable de la gobernanza sectorial y la gobernabilidad, que asegura el cumplimiento de las políticas y normativas sanitarias, que tendría básicamente tres instancias adscritas: el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos de Salud, ¿no?, que actualmente existe y se daría otra dimensión, el Instituto Nacional de Salud, que actualmente existe y también se potenciaría, y el Instituto Peruano de Protección Social en Salud, que sería una nueva entidad, ¿no?, y que voy a pasar posteriormente a precisar. Tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tendría que ver con los servicios sociales en la protección de derechos civiles y de asistencia jurídica. El Ministerio de Desarrollo Social, que regularía los servicios de cuidados integrales en la asistencia social. Y aquí quería centrarme en la creación del Instituto Peruano de Protección Social en Salud, como organismo público adscrito al MINSA, que administraría los hospitales públicos de nivel 3, ¿no?, la más alta complejidad, la gestión de los niveles de atención y referencia, la planificación nacional de las inversiones, la gestión de las prestaciones sociales por incapacidad temporal, maternidad, lactancia, sepelio, discapacidad y situación de abandono. Esta entidad se crearía sobre la base actualmente de salud, de los hospitales de salud, ¿no?, al cual se fusionarían los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no?, y tendrían como piso de prestaciones que brindarían las mismas prestaciones que brinda actualmente salud, ampliándolas en términos de tipo de prestaciones, que voy a pasar a detallar posteriormente, y a universalizarlas, que no estén centrados exclusivamente en las personas que están en la PA asalariada. Tenemos los gobiernos regionales con el rol de autoridad sanitaria regional, que gestiona las redes de APS y los hospitales regionales de nivel 2, ¿no? Asimismo, promueve la organización y supervisa los servicios sociales. Los gobiernos locales con funciones de saneamiento y salubridad como autoridad sanitaria local, y que administraría establecimientos municipales de salud, que actualmente los tienen,
¿no? Y servicios sociales que, de acuerdo a las competencias, a la ley orgánica de municipalidades, les corresponde. Y ahí, aquí voy a pasar rápidamente a precisar algunos de estos tipos de servicios sociales. Tenemos residencias geriátricas, guarderías infantiles y orfanatos, centros de atención de la mujer y del adulto mayor, establecimientos de protección a niños y mujeres, servicios de integración sociolaboral. Promueve y canaliza la participación vecinal. ¿Cuál es el modelo, ¿no?, del sistema? Tendríamos la finalidad que ya se mencionó, que lograr el bienestar y la salud de la población, garantizando el acceso universal a la atención de salud y a prestaciones sociales de calidad, ¿no? Tendríamos diversos actores involucrados, gobiernos regionales, locales, instituciones privadas de la sociedad civil. Tenemos componentes prestacionales, componentes institucionales. Entre los primeros tenemos la provisión de servicios de salud, ¿no?, la gestión de intervenciones de salud pública, la provisión de servicios sociales, ¿no?, que es lo que menciono, ¿no?, el que mencionaba hace un momento, la gestión de prestaciones sociales, que son los subsidios económicos que actualmente da salud por discapacidad, discapacidad e incapacidad, ¿no?, por lactancia, por enfermedad y por muerte y sepelio, ¿no? Entonces, estos serían, como digo, de carácter universal. Y la provisión de bienes de salud, y estamos hablando de medicamentos y productos de tecnología. Entonces, estos componentes prestacionales brindan atención directa a las personas. Los componentes institucionales tenemos la gobernanza sectorial, la regulación sectorial y la gestión del financiamiento sectorial, que básicamente lo que buscan es conducir todo el sistema para el logro de la finalidad. Voy a pasar ahora a precisar los componentes prestacionales. Tenemos los 5 que hemos mencionado. El primero, que es la provisión de atención de salud integral, que el propósito es garantizar el acceso universal a una atención completa mediante prestaciones integrales de salud a personas y familias. Y ahí tenemos promoción de la salud, prevención de daños, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Qué cosa brinda ese componente? Atención integral desde una estrategia de APS y atención hospitalaria especializada. ¿Quiénes lo brindan? Tenemos, por un lado, los sistemas regionales de salud constituidos por las redes de APS y los hospitales 2 a cargo de los gobiernos regionales, y lo que mencionaba el Instituto Peruano de Protección Social en Salud, que fusionaría los hospitales de nivel 3 del MINSA, de Salud, Sanidades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y una Central Nacional de Emergencias Médicas. Tenemos también la gestión de las intervenciones de salud pública, ¿no?, que desarrolla intervenciones para lograr mayores niveles de salud y bienestar de las personas, las familias, influyendo sobre los determinantes sociales y reduciendo las desigualdades y la equidad en salud. ¿Qué intervenciones brinda? Son intervenciones de carácter colectivo: prevención y promoción de la salud, salubridad del ambiente, incluyendo mitigación de daños y adaptación al cambio climático, vigilancia de la calidad de productos de consumo, control de epidemias, problemas de salud pública y desastres. ¿Y quiénes lo brindan? Los sistemas regionales de salud basados en APS, ¿no?, bajo conducción del GORE, y lo que es importante, con la articulación, el GORE, al ser responsable del gobierno en el territorio, es responsable de la articulación intersectorial y la articulación intergubernamental, que es indispensable para el despliegue de intervenciones colectivas, ¿no? Lo hemos visto claramente durante la epidemia. Y también es claro que, por ejemplo, las intervenciones de promoción de salud no pueden hacerse fuera de un alcance intersectorial intergubernamental. Y el gobierno regional tiene diversas gerencias o direcciones regionales de salud, educación, trabajo, vivienda y otras de carácter económico, que permiten un trabajo coordinado intersectorialmente en el territorio. No tenemos Carlos, perdón, tienes 10 minutos adicionales que has tomado. No sé si te falta todavía, porque ya tenemos, estás en 40 minutos. ¿Te faltan
varias diapositivas. Algunas sí, un par de diapositivas me faltan. Ya, ok. Para que vayamos cerrando tu tema, ¿ya? Sí, Ya, yo gracias. estoy contando 35 minutos, a la hora que hemos comenzado. Bueno, ¿en qué me quedé? La provisión de servicios sociales que garantiza el acceso universal a cuidados integrales mediante prestaciones de salud a personas en situación de dependencia, así como atención y asistencia a las actividades y necesidades básicas por carecer de autonomía y capacidad para realizarlas. Tenemos aquí prestaciones de salud, atención y asistencia a actividades y necesidades básicas de la vida diaria, articulación y asistencia a actores públicos y privados que brindan las prestaciones sociales y certificación de los cuidadores. Y, por ejemplo, esto es muy importante porque, por ejemplo, tenemos aquí el sistema de cuidados integrales donde aparecen las residencias geriátricas, ¿no? Y lo que tenemos que con el envejecimiento de la población han aumentado este tipo de servicios y no tienen básicamente una regulación clara, ¿no? Y requiere competencias y por eso es necesario certificar a estos cuidadores. Entonces aquí tenemos mencionado todo esto, las guarderías, y también es importante mencionar que aquí tendrían, por ejemplo, los refugios para emergencias y desastres, y también tendríamos los centros de atención temporal para epidemias, lo que básicamente nos ha faltado para poder controlar actualmente la epidemia. No hemos tenido la capacidad de aislar, ¿no? Y hemos dejado a que la gente se salve como pueda en su casa, ¿no? Y adicionalmente, estos servicios son brindados por las redes integradas de APS. La gestión de prestaciones sociales que garantiza el acceso universal a subsidios por discapacidad, incapacidad temporal para el trabajo, maternidad, lactancia, sepelio, para facilitar su integración social y apoyar el cuidado de personas dependientes. Tenemos prestaciones económicas y también como actividades la identificación, empadronamiento y seguimiento de la población objetivo. Y aquí tendríamos el Instituto Peruano de Protección Social en Salud, que brindaría estas prestaciones, las municipalidades que participarían en la identificación de las personas y las redes integrales que harían el apoyo en términos de seguimiento de la salud de estas personas. Luego tenemos la producción de bienes de salud que garantiza el acceso universal a bienes esenciales mediante la producción, adquisición, dispensación de medicamentos y bienes, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Y tenemos básicamente dos productos, la dispensación de medicamentos y la producción de bienes públicos de salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, habría que fortalecer el trabajo del Instituto Nacional de Salud que se menciona, ¿no? Para la producción de biológicos y algunos medicamentos esenciales. Por ejemplo, aquí el Estado debería producir el aceite de cannabis, ¿no? Así de esa manera controlaría la calidad de este aceite, por ejemplo. Podría ser simplemente un monopolio estatal. Tenemos aquí, participa el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, los servicios públicos de salud, y se crearía una red nacional de farmacias públicas, ¿no? Que haría competencia, ¿no? Con las cadenas privadas, que actualmente es un monopolio básicamente de una sola empresa, ¿no? Y para facilitar la regulación de precios y evitar los abusos y la especulación. Tenemos los componentes de gobernanza, y tenemos aquí el de gobernanza, que es el componente clave del Sistema Nacional de Salud, que le asegura el buen gobierno para el logro de la finalidad, ¿no? ¿Cómo hace esto? A través de políticas, estrategias y acciones gubernamentales sustentadas en el proyecto político que se busca desplegar, organizando y dirigiendo el conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se ejecutan decisiones públicas. Tenemos varios subcomponentes: definición y conducción de políticas sectoriales, articulación intersectorial, articulación intergubernamental, descentralización sectorial, participación social y ciudadana, y vigilancia de la salud y sistemas de información sanitaria. Y tenemos los 3 niveles de gobierno a través de la gobernanza territorial, con varias instancias. Tenemos los consejos de coordinación intergubernamental y la Comisión Intergubernamental de Salud, los sistemas, ¿no?, que existirían, ¿no?, el Consejo Nacional de Salud y los consejos regionales y locales de salud. La regulación sectorial que garantiza en nombre del Estado y en el ámbito público y privado la calidad y seguridad y funcionamiento de los bienes, servicios y mercados, y recursos vinculados al sector salud. Se fortalecería el marco regulatorio y la competencia de los 3 niveles de gobierno y la regulación de los mercados de la salud
busca asegurar la libre competencia, el control efectivo de los monopolios y prácticas anticompetitivas para enfrentar el encarecimiento abusivo de bienes y servicios y el derecho a la salud de la población que se atiende. Y tenemos los distintos componentes de regulación de medicamentos hasta protección de defensa de los derechos, ¿no? Los seguros privados, ¿no? Los servicios de salud, ¿no? De los recursos humanos, ¿no? Y para este caso, lo que se va a tener que hacer es revisar toda la institucionalidad que ha sido básicamente capturada por el sector privado, ¿no? Tanto la Superintendencia Nacional de Salud como las otras instancias reguladoras del sector, ¿no? Y para ello se crearía un viceministerio de regulación sanitaria que integre la regulación de mercados, la aplicación de sanciones, la litigación de controversias, manteniendo las funciones especializadas en direcciones generales específicas. Y las funciones mismas serían hechas por los 3 niveles de gobierno de la autoridad. La gestión del financiamiento, que asegura la disponibilidad, distribución y utilización de los fondos públicos para el sistema, ¿no? Básicamente lo que se quiere es aumentar los fondos públicos con nuevos impuestos a productos nocivos para la salud, tabaco, licores, alimentos altos en azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sal, combustibles contaminantes, tragamonedas y casinos, etc. Impuestos selectivos a la compra de bienes suntuosos, eliminando también las exoneraciones y creando impuestos a las grandes fortunas y herencias. Y básicamente tenemos los subcomponentes de la planificación estratégica de financiamiento, la obtención, la asignación y la gestión presupuestal. Para ello se crearía un fondo intangible de protección social, ¿no? Que haría el planeamiento multianual de manera tripartita entre los 3 niveles de gobierno bajo el liderazgo del MINSA. Y aquí, como digo, es importante quitarle el poder de decisión al MEF, ¿no? Y la asignación sectorial anual en el marco de las decisiones de la política de desarrollo y protección social. Estrategia, y aquí es importante señalar que la construcción del nuevo Sistema Nacional de Salud requiere un gran esfuerzo político y social para poder llegar simultáneamente y en democracia a la construcción de un nuevo sistema de cuidados, seguridad y protección social universal. Para ello es necesario desarrollar progresivamente la institucionalidad e infraestructura de la nueva política de protección social y del Sistema Nacional de Salud. Esto, la reforma de salud no puede ocurrir en corto tiempo. Lo que se está planteando es que ocurra básicamente en un periodo aproximadamente de 5 años de manera intensiva y que se consolide posteriormente en 10 años, ¿no? Y es una unificación progresiva. Primero se unifica, por ejemplo, como digo, los hospitales del MINSA y de salud, ¿no? Y posteriormente y paralelamente se pueden unificar las 3 sanidades militares que son funcionan cada uno con sus propias sanidades, ¿no? Y posteriormente se unificarían todas las sanidades públicas y la sanidad militar en el Instituto Peruano de Protección Social de Salud. Ok, muchas gracias, Carlos.